Hola, buenas noches a todos y a todas. Esta es nuestra sesión del Colegio Mexicano de Ortopedia. Estamos en nuestro 75 aniversario del colegio. Para mí es un honor darles la bienvenida a esta sesión que tiene su participación 100% virtual. Es una sesión del capítulo de metabolismo óseo. Una de las deudas del Colegio Mexicano de Ortopedia se cumple y se cubre a cabalidad con la inclusión de estos nuevos temas, de estos nuevos capítulos y de estas nuevas visiones. La ortopedia y la traumatología, el colegio es mucho más que aquellas visiones tradicionales y cortas de que solamente hacíamos fracturas, que el hueso no merecía más estudio que la osteosíntesis. Tenemos un gran equipo de profesionales nacionales y extranjeros que nos acompañan en esta sesión. El Colegio Mexicano de Ortopedia se siente muy agradecido por la participación de todos ustedes y de todos nuestros maestros y nuestros coordinadores. Sin más, quiero darle la palabra a la doctora Aleli Lucía Bremer Astudillo. Ella es nuestra coordinadora del capítulo de metabolismo óseo. Bienvenida, doctora, bienvenido a su equipo. El Colegio Mexicano de Ortopedia les da la más cordial bienvenida a esta sesión de metabolismo óseo. Adelante, por favor. Bienvenidos a todos los que nos ven de toda la República, bienvenidos a todos los que nos ven de Centroamérica y Sudamérica. Bienvenidos a esta sesión de metabolismo óseo. Hemos hablado este año y el año pasado muchísimo de metabolismo óseo, espero que nos estén viendo. Si no, en el reservorio del colegio están todas nuestras pláticas. Teníamos este tema pendiente que era el sistema FLS. Alguien me preguntaba, bueno, ¿es una aplicación? ¿Qué es el sistema FLS? Y para esto tenemos esta sesión que está acompañada de los grandes creadores de este programa. Quiero presentarles a la licenciada Mónica Calo. Ella es gerente general de IOF, International Osteoporosis Foundation, División Latinoamericana. También vamos a tener a la doctora Lucía Méndez Sánchez. Ella está en la Unidad de Investigación de Epidemiología Clínica de la UNAM en el Hospital Infantil de México. Tenemos a la doctora Grushenska Aguilar Esparza. Ella está en la Clínica de Cadera y Pelvis del Hospital Magdalena de las Salinas. Y al doctor Juan Manuel Viruega, que él está en la Clínica de Osteoporosis del Hospital Darío Fernández del ISSSTE. Como ven, tenemos a muchos doctores de muchos lados porque esta visión tenemos que compartirla. FLS es un programa y entonces ahorita vamos a hablar un poco más de FLS, pero primero quiero que la doctora Mónica Calo nos cuente qué es IOF, porque todo el mundo dice IOF, tenemos el logo de IOF, todas nuestras pláticas están avaladas por IOF y hay mucha gente que no sabe qué es. Entonces, licenciada Mónica Calo, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y bueno, el espacio es todo suyo. Bienvenidos, buenas noches. Antes de comenzar, quería agradecer a la doctora Aleli Bremer y al doctor Ernesto Delgado, en nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, por convocar a la IOF para coordinar esta sesión del capítulo de metabolismo óseo dedicada a las unidades coordinadoras de fracturas o como más comúnmente se conocen los FLS. Mi nombre es Mónica Caló y soy magíster en Administración de Empresas con una trayectoria de 25 años en organizaciones ligadas y relacionadas a la salud y en los últimos 11 años me he desempeñado como gerente regional para América Latina en la oficina regional de la International Osteoporosis Foundation. En los próximos minutos me gustaría compartir con ustedes, presentarles a la organización y compartir con ustedes algunas experiencias del programa Capture the Fracture y de los FLS en América Latina. La IOF
como se la conoce por sus siglas, o International Osteoporosis Foundation, es una organización que aboga por un mundo sin fracturas por fragilidad para asegurar la movilidad y el envejecimiento saludable para todos. Somos, como dije, una red global de investigadores científicos, expertos y organizaciones sin fines de lucro, que aproximadamente en números actuales somos más de 260 organizaciones localizadas en los 5 continentes, y que en América Latina contamos con 45 miembros institucionales. Entre esos miembros, los miembros mexicanos de nuestra organización son la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo Mineral, por supuesto el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología y el Colegio Nacional de Medicina Geriatra. Con todos ellos llevamos adelante diferentes programas, y la verdad que ellos también son muy activos y abogan junto a nosotros en México por la osteoporosis y la prevención de fracturas por fragilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestras operaciones se apoyan en diferentes pilares o abordan diferentes temáticas. Apoyamos la investigación médica, capacitamos a profesionales, creamos conciencia, realizamos encuentros y reuniones. Algunos, bueno, en este momento estamos desarrollando una nueva edición actualizada del Audit de América Latina, que es un documento que describe el impacto y la carga de la osteoporosis en nuestra región, y que va a ser publicado a fines de este año. También estamos desarrollando y está en proceso una encuesta sobre el consumo dietario de calcio en Centroamérica, específicamente en Panamá y Costa Rica, y que también va a ser publicado a fin de año. Entre nuestras capacitaciones o programas de educación médica continua, uno de los programas más reconocidos es el Meet the Expert Online, nuestro ciclo de seminarios web, que ya lleva más de 5 años de realización, y que, bueno, los expertos mexicanos participan activamente de este programa. Creamos conciencia, o sea, ayudamos junto a nuestros miembros en cada uno de los países a que las personas reconozcan los signos de osteoporosis y tomen actitudes que puedan prevenirla. Por eso celebramos en todo el mundo el Día Mundial de la Osteoporosis, o WOT, por sus siglas en inglés. Y este año, para América Latina, lanzamos una serie de podcasts, el ABC del hueso sano, que tiene como objetivo educar a los pacientes acerca de la osteoporosis, los factores de riesgo y qué pueden hacer en su vida diaria para prevenirla. El próximo mes, en agosto, vamos a realizar junto con EQIO, el Congreso Mundial de Osteoporosis, que nuevamente este año será virtual, pero bueno, esperamos que el próximo año finalmente pueda ser presencial, y va a ser del 26 al 28 de octubre. Y uno de los programas que está centrado en la mejora de la atención al paciente es el programa Capture the Fracture. Este programa Capture the Fracture fue lanzado en el 2012 y es tal vez el programa más relevante que tiene la IOF a nivel mundial en este momento. Este programa está destinado a facilitar la implementación de programas de unidades coordinadores de fractura, o programas de cuidados profracturas, o FLS, o en algunos casos unidades ortogeriátricas, que están destinadas a la prevención secundaria de fracturas. Estos modelos
que se caracterizan por un abordaje multidisciplinario y que son coordinados por un coordinador o por un líder, que es el que va a articular los distintos sectores, ha sido reconocido en la literatura, y hay mucha bibliografía al respecto, como como la herramienta más exitosa para mejorar en forma costo efectiva y clínicamente la prevención secundaria de fracturas. Como desde su lanzamiento, si bien este programa ha ido creciendo, y creo que en junio del 2020 la IOF le ha puesto más relevancia y lo ha reformulado y fortalecido a través de la creación de una alianza que aspira a reducir en un 25% las fracturas por osteoporosis para el año 2025. Esta alianza Capture the Fracture nueva tiene por objetivo promover el desarrollo y la implementación de nuevas fracturas, duplicar el número de los FLS existentes en el 2019 para el 2022 y aumentar la calidad de estos mismos FLS. Esta alianza es de carácter global, pero en cada una de las regiones del mundo identifica países claves que en América Latina son Argentina, Brasil, Colombia y México. Las acciones alrededor de esta alianza están articuladas en 5 pilares que, por un lado, algunas tienen que ver no solo en capacitar y mejorar la calidad de los FLS o las unidades coordinadoras de fracturas, sino también en fortalecer y apoyar las coaliciones nacionales de distintos, que convocan a diferentes grupos de interés o otras organizaciones y que persiguen la prevención de la osteoporosis y abogan porque los pacientes con fracturas por fragilidad o con osteoporosis reciban la atención adecuada, buscando generar cambios en las políticas públicas. Uno de los pilares, por eso es interesante, los invitamos a todos a unirse al programa, porque el programa además contiene un marco asistencial de excelencia que le permite a todos los FLS obtener reconocimiento internacional, ser parte de una iniciativa global y a la vez contar con herramientas que le permitan avanzar en la mejora de su servicio. El programa Capture the Fracture está organizado en 13 criterios, para cada uno de los cuales se establecen diferentes estándares en función del nivel de desempeño que cada centro alcanza. ¿Cómo puede formar parte? Es a través de completar una solicitud. Esa solicitud es sometida a revisión por parte del comité de expertos, el comité ejecutivo del programa Capture the Fracture. Una vez que recibe esa calificación, se le asigna, y esa calificación lo que le va a asignar es un reconocimiento en cuanto a su nivel de desempeño. En este momento en todo el mundo hay más de 645 FLS, de los cuales 88 están en América Latina y 18 de ellos en México, muchos de los cuales, sus coordinadores nos acompañan en el día de hoy. Dentro de las herramientas y recursos que ofrece el programa Capture the Fracture se encuentran bibliografía en español, seminarios online, de acceso libre también, y dentro de la alianza, de esta renovación del programa Capture the Fracture, la IOF está desarrollando una calculadora de impactos y de costos y beneficios de los FLS,
que prontamente va a estar disponible para México, y también lanzaremos una herramienta digital para la gestión de los FLS, que también va a estar disponible en español a partir de la segunda mitad del año. Un recurso destacado es el programa de mentores. La IOF ha capacitado en cada uno de los países claves dentro de la Alianza Capture the Fracture un cuadro de mentores que han recibido entrenamiento en los conceptos, los conceptos claves de lo que constituye un FLS, y también en apoyarlos a generar, no solo a iniciar un FLS, sino a generar programas de mejora continua, de forma tal que puedan establecerse como modelos de prestación de atención costo efectiva para mejorar los resultados y reducir los costos. Todos a esta altura estarán preguntándose cuál es cuál es el impacto de los FLS en América Latina. Y la verdad que la constitución de estos programas a nivel local es lo que nos está permitiendo comenzar a recabar información y datos que permitan también mostrar cuál es el impacto que tienen los FLS en cada uno de los países, tanto con relación a la adherencia al tratamiento como a la reducción en la tasa de refracturas y la mortalidad. Algunos avances en cuanto a estos, a cuál es la experiencia en América Latina de los FLS, se encuentran, por ejemplo, en una publicación reciente del grupo de expertos colombianos liderado por ACOM, y que guarda que describe la experiencia de 10 FLS en Colombia. Una de las conclusiones interesantes acerca de este programa es una barrera que ellos han identificado, y que si bien que es la falta de datos homogéneos, que es lo que dificulta mostrar cuál es el impacto que estas estrategias tienen en el terreno. En México, ahora, y dentro del marco del Congreso WCO del próximo mes de agosto, vamos a presentar un póster acerca de el riesgo de fracturas subsecuentes en un hospital, en un centro en México. Y sí, o sea, la conclusión de los hallazgos, lo interesante de estos estudios es que permiten acceder a datos críticos para medir el impacto individual, económico y social de los FLS. Finalmente, y como hablaba, quería presentarles a los mentores de FLS en América Latina, que, como les comentaba, están en México, en Brasil, en Colombia, y los invitamos a quienes quieran iniciar un FLS o tengan interés en conocer cómo pueden hacer que su FLS funcione en una forma más eficiente. Pueden contactarlos a través de la oficina regional de la IOF. Aquí tienen nuestros datos, y con gusto recibirán el apoyo, y ellos podrán brindarles asistencia que ustedes estén requiriendo. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Bremer, por la invitación. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia por este tiempo que nos brinda para poder hablar de algo, de soluciones, como decimos en México, de soluciones y no problemas. Y para ello me gustaría platicarles un poco sobre en qué consiste el modelo de FLS, el modelo de unidades coordinadoras de fracturas. ¿Qué es y cómo iniciar una en tu propia institución? Y para ello me gustaría platicarte de un poquito de nuestra realidad en el día a día de nuestra práctica clínica. Y bueno, la verdad es que una muy buena parte de nuestros pacientes pertenecen a la comunidad de adultos mayores que hasta antes de conocernos tenían una vida independiente en cuanto a sus actividades de la vida diaria. Pues nada, un buen día tienen una caída al resbalarse de su misma altura y presentan alguna deformidad, dolor, molestia en la cadera y no pueden levantarse. Es cuando sus familiares los traen de urgencias a nuestra institución y bueno, ese es nuestro primer contacto con ellos. Ahí es donde establecemos como un ejemplo de los muchos que vemos en la práctica clínica, paciente femenino, 74 años, diagnosticada con hipertensión desde hace aproximadamente 10 años, jubilada, con vida sedentaria y bueno, hasta antes de llegar con nosotros, parecía tener una vida independiente en todas sus actividades. Y pues bueno, hacemos el diagnóstico, fractura de cadera y lo que procede es hacer su hospitalización, programar una cirugía que en general se tarda de 3 a 9 días según la institución y según los recursos que tengamos. Y bueno, si todo sale bien, continuaremos con su egreso de la institución. Aunque hay varios pasos que desconocemos o que no necesariamente podemos tener acceso o uso o contar con esa colaboración en nuestra institución. Es decir, ¿existió una valoración geriátrica? ¿Existió un envío a rehabilitación o alguna institución especializada en ello? Pues bueno, todo esto deriva de uno de los grandes problemas que tenemos ahora más que nunca. Es decir, en nuestras instituciones estamos altamente ocupados, necesidades infinitas y recursos limitados. Por tanto, ¿cómo podemos asegurar que todos nuestros pacientes con alto riesgo de padecer fracturas por fragilidad sean evaluados, tratados y monitoreados para poder reducir este riesgo? ¿Cómo podemos hacer que todo este trabajo, tanto nosotros en las trincheras clínicas como el trabajo que hacen nuestros tomadores de decisiones pueda hacer sinergia y pueda reflejarse en una mayor eficacia? Bueno, pues para ello es que surgen iniciativas como estos programas de unidades coordinadoras de fracturas para poder cerrar esta brecha en la clínica, en nuestra práctica clínica. Y es así como International Osteoporosis Foundation crea este programa con un modelo que ya ha sido probado para poder tener eficacia en la prevención de este padecimiento. Y bueno, esta solución probada son unidades enfocadas en el abordaje coordinado y multidisciplinario de atención del paciente, para ofrecer un modelo de prevención de estas fracturas con resultados clínicos y más costo efectivos y costo beneficiosos tanto en nuestra práctica clínica como en nuestra institución. Y bueno, se enfocan en la atención de identificar, tratar y referir de forma sistemática a todos estos pacientes que se presume puedan estar en riesgo de una subsecuente fractura por fragilidad y que son entendidos en cualquiera de nuestras instituciones de salud con el único objetivo de reducir este riesgo. Y bueno, estas instituciones pueden ser a nivel local, en nuestro hospital, a nivel regional o incluso lo que se esperaría a nivel macro nacional en nuestro país. Se enfoca en 5 pasos precisos. El de identificación de pacientes con fractura por fragilidad, de diagnóstico de este riesgo de fractura, del tratamiento personalizado a esta población, de un seguimiento continuo que deriva en una menor tasa de fracturas secundarias, en un menor número de reingresos hospitalarios y con una menor necesidad de cuidados familiares o parentales como lo es en alto grado en nuestro país y en nuestro continente. Pues nada, esto se ve reflejado, esperaríamos que se viera reflejado en mejoras en la atención y en la práctica clínica de nuestras instituciones, que hubiera una sinergia entre
todo el personal clínico y los tomadores de decisiones y la eficacia derivada de la atención de estos pacientes en nuestra institución, que se convierta en un círculo virtuoso a nivel local y que escale a nivel nacional y que de esta manera se pueda retroalimentar y pueda regresar estos beneficios de nuevo al lugar en donde inició. Para ello, Capture the Fracture tiene 48 países integrados a esta causa y podemos decir con orgullo que en Latinoamérica hay hasta hoy 88 FLS registradas y en proceso de crecimiento. Estas unidades es un modelo de atención costo efectivo, ya que se contempla que si bien existe un incremento de hasta el 24% en mediciones de la densidad mineral ósea, incluye también un incremento en el inicio del tratamiento de hasta un 20% en toda esta población y con ello una adherencia a este tratamiento de hasta el 22%, lo que se traduce en un decremento en la tasa de fracturas secundarias de hasta el 5% y lo más importante, una disminución en la mortalidad de hasta el 3%. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿y entonces dónde me apunto? ¿Dónde nos inscribimos? ¿Cómo podemos comenzar a incorporar un modelo de este tipo en nuestra institución? Bueno, cabe resaltar que sí, somos distintos, muchos de nosotros pertenecemos o trabajamos en diferentes instituciones de salud en México y bueno, hay que denotar que estas instituciones de salud se diferencian, sea la que sea en la que nos encontremos, se diferencian dado que unas se enfocan en atención a diferentes sector privado y sector público, que bueno, reciben fondos de diferentes áreas y sus compradores y que aplican y proveen estos sistemas de salud son diferentes hospitales en los que nos encontramos, pero todos atienden a pacientes. Lo que sí puede variar es que muchos de estos pacientes son usuarios múltiples de estas instituciones y que la interconexión entre estos sectores es muy compleja. Sin embargo, al interior podemos denotar que todas siguen un patrón o una ruta clínica en común. Esta ruta de atención en común para este tipo de pacientes involucra que son atendidos o pueden ser detectados desde urgencias o desde la consulta externa y que todos son referidos de ser necesario a un proceso de cirugía y bueno, con un muy buen pronóstico se esperaría que egresen y bueno, tengan los cuidados primarios adecuados. Esta es una ruta genérica. Sin embargo, el modelo FLS plantea que estos 5 pasos del modelo pueden incorporarse a esta ruta clínica, son factibles de incorporarse a esta ruta clínica. Por tanto, al incorporarse y proveniendo estos pacientes de estas 2 áreas o más, puede realizarse el proceso de identificación de estos pacientes en riesgo, puede haber toda una red multidisciplinaria de atención y diagnóstico y evaluación del riesgo de posibles fracturas subsecuentes, se puede iniciar la terapia farmacológica y no farmacológica personalizada, incluso factible por cada institución para estos pacientes, y bueno, una subsecuente línea de cuidados primarios y de referencia a unidades de alta especialidad para poder dar seguimiento y posteriormente integrar todos estos datos y poder obtener información de cuál es la eficacia de este modelo y de toda nuestra intervención, tanto particular, por departamentos e institucional en nuestro hospital. Todo coordinado por la figura de un personaje esencial. Es el coordinador de la FLS. Este coordinador se encarga de poder mantener la comunicación entre un equipo que se te sugiere que tú integres a tu FLS. Es decir, ya sea a ti, que eres un cirujano ortopédico que el día de hoy nos acompaña, y que puedas también traer a un grupo más fuerte, a un grupo que ya colaboran entre nosotros, ya colaboramos entre nosotros. Sin embargo, la causa es la que habría que dirigir un poco más. La pertenencia a esta causa que es la prevención de las fracturas secundarias, donde hay cabida para el equipo de radiología, médicos de atención secundaria, especialistas en rehabilitación, en fin, enfermeras especializadas, profesionales de la salud, un sinfín de colegas que ya interactuamos en cada institución, pero que finalmente quizás lo que nos falte un poquito sea la comunicación y el fin común entre nosotros. Y bueno,
Este coordinador o champion, como les comentaba, es el encargado de mantener la comunicación entre todos estos pasos, para después, y entre todas estas áreas, para poder establecer al final, integrar toda esta información y poder reflejar cuál es la eficacia de nuestra unidad en nuestro hospital. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Bueno, se te recomienda que diseñes un modelo piloto inicial en donde establezcas objetivos específicos y factibles a tu institución y a tu alcance, que definas cómo realizar esta identificación o captura de pacientes, que conozcas el número de posibles casos, es decir, la cobertura de tu institución para esta población, que diseñes una ruta clínica, así como se las acabo de mostrar, pero muy particular de cómo tú estás atendiendo a estos pacientes en tu institución y cómo los vas a manejar en un entorno apropiado de algo que nombramos KPIs o indicadores clave de rendimiento. Estos indicadores clave de rendimiento son 11 puntos fundamentales, sin embargo, no necesariamente tienes que cumplir de inicio con ellos. Lo que se espera es que mediante la maduración de tu FLS vayas logrando poder medir todas estos indicadores que favorezcan el desarrollo de tu FLS. Y como paso siguiente decidas incluir un modelo de atención o un protocolo que se vaya incorporando a la consecución de tu FLS en tu institución. Y que asegures que todos los miembros o grupos que te están ayudando a ser parte de tu FLS estén coordinados y avalen el piloto que tú estás desarrollando. Una vez probado este piloto, que bueno, puedas iniciar, puedas continuar con una maduración más fuerte de tu FLS en tu institución. Hay factores clave que te recomendamos. Reúne un equipo. Si bien el día de hoy estás aquí por tu muy buena iniciativa, necesitas un equipo para poder hacerte más fuerte y poder fortalecer tu FLS. Necesitas la participación temprana de los responsables en la toma de decisiones a nivel institucional. Necesitan un claro entendimiento de qué participación tienen cada uno de los miembros y poder estar acorde con las guías de práctica clínica que se están aplicando en tu institución, para en un futuro poder tener los elementos necesarios que te puedan permitir elaborar o presentar los datos de un modelo costo-beneficio en tu institución. Y esto todo va de la mano para que presentes un modelo factible tanto a tus superiores como a tus colegas y que esta FLS logre madurar y logre perdurar en tu institución. ¿Existen desafíos? Sí existen a nivel institucional y como en todos los países, no solo es en Latinoamérica, se han dado en Europa, en otros continentes, donde los principales desafíos que encontramos son que hay que asegurar un proceso de identificación y seguimiento de los pacientes, procesos de adherencia al tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, un proceso de referencia de nuestros pacientes para un correcto monitoreo de ellos y así poder demostrar los beneficios a corto y largo plazo. Y esto, en consecuencia, hará que nuestra FLS sea sostenible y escalable tanto en nuestra institución y esperemos que a nivel regional y nacional. ¿Qué tenemos a favor, queridos colegas? Hoy más que nunca la salud ósea está tomando relevancia. ¿Por qué? Porque es probablemente una de las siguientes pandemias que nos ataque como humanidad. Pero existen también muchas terapias disponibles a nuestro alcance. Existe un creciente interés en la comunidad de colegas ortopedistas que están más interesados como ustedes en poder demostrar la eficacia de su praxis. Hay más avances en el manejo quirúrgico de las fracturas. Se nos están incorporando todo el gremio de geriatría para podernos apoyar también en nuestra praxis. Y bueno, más que nunca son necesarios los datos demográficos para poder apoyar cada una de nuestras intervenciones. Para ello es necesario que diseñes una ruta clínica, que desarrolles una base de datos que demuestre la eficacia de esta ruta y de esta aplicación del modelo en tu ruta para poder identificar los beneficios de tu FLS y poderlos traducir a tu gremio y a tus autoridades institucionales. Lo que se traducirá en un mejor engranaje, una mejor comunicación y una mejor eficacia institucional. Y como un plus, el día de hoy les quiero platicar de cómo International Osteoporosis Foundation te puede apoyar para que hagas la correcta consecución de estas unidades y entiendas qué
una de las mayores virtudes de este modelo es la factibilidad de poderlo adaptar a tu institución. Para ello, la Fundación ha creado una serie de herramientas para poderte apoyar, entre ellas el programa de mentores. El programa de mentores, te platico brevemente, es un programa enfocado en facilitar la transferencia de conocimientos y habilidades de este programa a nivel internacional para poderse aplicar a nivel local. Para ello, hay mentores regionales internacionales, de los cuales uno de ellos ha sido asignado a nuestra región, a Latinoamérica, el doctor Qasim Jabaid. Él ha entrenado, me cuento como una de ellas, a 4 mentores nacionales, 4 colegas altamente capacitados. Somos, me parece que uno de los mejores ejemplos de multidisciplinariedad con diferentes expertices. Tenemos experiencia en metodología de la investigación, en geriatría, en rehabilitación, en ginecología, y todos estamos enfocados en poderte dar una formación in situ, personalizada para tu institución, e incluso ofrecemos talleres que se enfoquen en poder compartir a nivel local o regional qué mejoras podemos tener en nuestras FLS. Y bueno, todo para la mejor consecución de la maduración de tu FLS. Estamos apoyando ahorita a 19 FLS registradas en nuestro país. Y bueno, también nos apoyamos de más materiales que nos ofrece la Fundación. Tenemos un marco de mejoras de práctica que tiene a bien mostrarnos 13 pasos fundamentales que nos pueden apoyar en la consecución de nuestra FLS. Tenemos una caja de herramientas digitales en las que tú puedes acceder, que puedes mostrar a tus superiores, a tus colegas, incluso que puedes difundir también con tus pacientes. Se imparten seminarios online de los cuales tú puedes acceder y puede todo tu grupo acceder a ellos. Y bueno, estos están generando y actualizando constantemente, anualmente. Y bueno, tenemos también la Carta Global del Paciente. La Carta Global del Paciente intenta vincular al paciente en esta iniciativa internacional, que se sientan parte de un grupo que no está solo en su institución o relegado a su familia, son parte de algo más grande, de una serie de pacientes que están también recibiendo apoyo a nivel internacional. Te apoyamos también en la creación de tu base de datos que te aporte información para poder demostrar la eficacia de tu FLS. Y esta base de datos está, como ya lo mencioné antes, basado en estos indicadores de rendimiento. Te ayudamos y te apoyamos a cómo crear una mejor base de datos para la consecución y seguimiento de tu FLS. Tenemos también, estamos generando la calculadora de impacto de costos, esto en una colaboración con la Universidad de Oxford, basado en estos indicadores, que puede ayudarte como una mejor herramienta de traducción de cómo está teniendo un beneficio tu FLS en tu hospital. Y bueno, una serie de recursos bibliográficos en nuestro idioma que constantemente también están siendo actualizados y que están disponibles tanto para tu comunicación con colegas como con tus pacientes. Todo lo que acabo de decir está enfocado en algo que ustedes ya hacen. Ustedes ya lo realizan en su práctica diaria, pero estas herramientas se enfocan en poderte apoyar para sinergizar esos esfuerzos. Tenemos casos de éxitos y casos de resiliencia, porque más que en esta etapa como humanidad, la resiliencia es algo que nos está destacando. Entonces, este modelo ha sido más que resiliente y está haciéndolo en nuestro país y a nivel de Latinoamérica. El programa de mentoría se enfoca en poder transmitir estas habilidades de resiliencia y habilidades ya probadas de éxito para poderte apoyar a ti en que tú ya no sigas esos caminos de error, sino que al contrario, tengas ya rutas probadas que te ayuden a la maduración de tu FLS. De verdad, pueden contar con todo el grupo de mentores, con el programa, con International Osteoporosis Foundation para poderles apoyar. Por favor, no duden en contactarnos si es que necesitan más información al respecto. Y pues yo agradezco de nuevo el foro, la oportunidad de poder platicar de esto. Bueno, si bien tenemos muy poco tiempo para platicar de ello ahorita, sin duda podremos dar algunas asesorías personalizadas para que ustedes también tengan mayor claridad del programa y puedan ver que es totalmente factible de aplicarlo en su institución. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, buenas noches. Vamos a platicar nosotros de las ventajas de las estrategias justamente de las FLS, es la prevención de las fracturas secundarias. Para poder entender la importancia de la prevención de las fracturas secundarias, vamos a hablar primero de en dónde nos encontramos nosotros en este momento. Tenemos que, bueno, en este momento esta información es del 2015. En el 2015 en el país había 12.2 millones de personas mayores de 60 años. Y las proyecciones nos hablan de que esperamos que para el 2050 cerca de una cuarta parte de la población de nuestro país va a tener más de 60 años. Y si consideramos que una de cada 3 mujeres y uno de cada 5 hombres mayores de 50 años se van a fracturar por osteoporosis en lo que les quede de vida, entonces tenemos una potencialidad de fracturas verdaderamente extraordinaria. En los siguientes 30 años, bueno, del 2010 al 2040, vamos a tener una elevación al doble de los pacientes con alto riesgo de fractura. Esto habla principalmente, pues básicamente de fragilidad, ¿no? De pacientes que tienen unos riesgos muy elevados de sufrir fracturas a lo largo de su vida. Y esto lo podemos ver con esta estadística. Esta estadística es del Hospital de Traumatología Magdalena Salinas, donde trabajo. Yo formo parte del equipo del servicio de cadera, pelvis y acetábulo, justamente. Entonces tenemos una gran cantidad de pacientes frágiles. Prácticamente es, bueno, ahorita les vamos a platicar cuánto está. En esta gráfica podemos ver entonces que tenemos un incremento constante de la cantidad de pacientes que llegan a nuestro servicio. Año con año tenemos alrededor de 100 o 100 y piquito más pacientes que el año anterior. Entonces, si continuamos esta proyección, pues fácilmente llegaremos a esos 24% de pacientes adultos mayores con elevados riesgos de fractura. De estos pacientes, en el año 2022, el servicio de cadera del Hospital de Traumatología vio 2.022 pacientes. Estos 2.022 pacientes incluyen todas las patologías que abarcan nuestro servicio. Incluye pelvis, incluye acetábulo, incluye fracturas de cadera, fracturas de cabeza femoral, fracturas de sacro. Pero esta gráfica nos habla exclusivamente de las fracturas de cadera, a los diferentes niveles de la cadera, a nivel de las transtroncantéricas, las transcervicales, subcapitales. Todas estas nos dan un total de 1.731 fracturas. De esas 2.022 es cerca del 86%. Una incidencia muy, muy alta. Y de esos también, 1.678 pacientes de esos 2022 son mayores de 60 años. Entonces, ya el futuro nos alcanzó, pues, o sea, tenemos pacientes adultos mayores con fracturas de cadera que tenemos que resolver en estos momentos, ¿no? Además tenemos que todos estos pacientes, no todos, pero la gran mayoría de estos pacientes tienen factores concomitantes que agravan el riesgo, ya sea de ser frágiles, de tener una mala densidad mineral ósea y de sufrir caídas, todo al mismo tiempo. Entonces tenemos que la gran mayoría de nuestros pacientes son hipertensos, muchos son diabéticos, tenemos una alta incidencia de insuficiencias renales, cada vez tenemos más pacientes con alteraciones tiroideas, aunque en esta gráfica no se encuentran, pero tenemos, pues es como un conjunto de situaciones que nos llevan a tener fracturas por fragilidad. El mecanismo para que se considere una fractura por fragilidad, pues tiene que ser un mecanismo de baja energía. Entonces estamos hablando que para nosotros consideramos un mecanismo de baja energía la caída de su plano de sustentación o de sedestación o por supuesto una fractura sin ningún tipo de trauma. Entonces, en esta estadística del 2015 al 2020 tenemos que también se está consistentemente elevando el porcentaje de pacientes que sufren caídas por fragilidad. Y esta es otra estadística que es muy importante para lo que nos atañe en este preciso instante, que es las fracturas subsecuentes, justamente lo que queremos evitar con estas FLS que estamos implementando, ¿no? La estadística que se muestra en esta gráfica tenemos del 2013 al 2020.
la incidencia que nosotros habíamos captado de fracturas secundarias en 2013 al 2017 hasta el 2018 es muy baja porque no habíamos estado buscando específicamente las fracturas, los pacientes que hubiesen tenido fracturas previas. Entonces, por eso es que nuestra incidencia ahí está bajita, 4.3, 4.26, pero a partir del 2018, cuando nos unimos a esta estrategia, empezamos precisamente a buscar de forma específica, a preguntar, pues, a informarnos de todos los pacientes que llegan a nuestro servicio, cuántos de ellos ya habían tenido una fractura previa. Y entonces, pues, se nos está incrementando ese número de forma muy importante, porque somos un servicio que recibe fracturas de cadera. Las fracturas de cadera habitualmente no son el debut de un paciente que se fractura por fragilidad. Habitualmente empiezan con columna, empiezan con fracturas de muñeca y después la cadera frecuentemente es la segunda fractura y después tendremos otra segunda o fractura de la cadera contralateral y empezamos con esta bola de nieve de las fracturas por fragilidad. Entonces, los que llegan con nosotros a nuestro servicio ya en pues 10.34% en el 2020 ya han tenido una fractura previa, la gran mayoría de estas por fragilidad. Y el problema con estas alteraciones de los pacientes es precisamente qué es lo que va a pasar con ellos después. El hecho de que un paciente se fracture por fragilidad incrementa el riesgo de que se fracture otra vez a cualquier nivel dentro de los siguientes 1 o 2 años, hasta 86%. Y gran parte del problema de es que, pues si nos llegan a nosotros, los podemos ya captar como un paciente frágil, ya que llegan con nosotros específicamente en mi hospital a las fracturas de cadera. Entonces, los pacientes que ya se fracturaron la muñeca o que se fracturaron un tobillo o que han tenido alteraciones de la columna sin diagnóstico claro de que esté teniendo fracturas de compresión por fragilidad, no tienen diagnóstico adecuado de fragilidad, ni de osteopenia, ni de osteoporosis, y la gran mayoría no tienen tratamiento. Y por eso es que viene justamente la bola de nieve que les platicaba, es una fractura pequeñita, y después la siguiente, y luego otra, y cada vez incrementa el riesgo de que este paciente tenga pues consecuencias importantes para su función y su vida. Específicamente hablando de las fracturas de cadera, dependiendo de qué estudio veamos, pero entre el 20 y el 30% de los pacientes con fracturas de cadera van a perder la vida dentro del primer año después de la fractura, y no específicamente como consecuencia de la fractura, sino por todas las consecuencias que esto tiene, básicamente inmovilidad, muchos problemas ya de neumonías, de úlceras por decúbito, de agravamiento severo de la demencia, muchas cosas de este tipo. Entonces, el hecho de que un paciente se fracture la cadera ya nos está hablando de que es algo grave, que tiene un pronóstico no siempre bueno para nuestros pacientes. Aún de los que sobreviven, o los pacientes que la verdad es que no les va tan mal, pero de los pacientes que se recuperan, muchos, cerca de una tercera parte, queda con una invalidez permanente, considerando, por supuesto, que además un paciente que se fracturó por fragilidad no es completamente saludable previamente, por supuesto, ya tiene una fragilidad, es un paciente que ya no tiene tantas solicitaciones funcionales, pero pues va a tener, esos pacientes ya no recuperan la marcha, por ejemplo, 40% van a tener alguna limitación para caminar, y la gran mayoría, alrededor del 80%, aunque les vaya muy bien, no van a tener la misma funcionalidad, no van a quedar como estaban antes de la fractura. Entonces, aunque sea, pues utilizarán un bastón por lo menos, o tendrán algunas otras limitaciones funcionales, pero la gran mayoría van a tener consecuencias que además van a afectar la dinámica familiar, van a necesitar más ayuda para vestirse, para comer, para bañarse, para salir, para realizar sus actividades cotidianas, y eso pues también carga un peso pues con la familia y con la sociedad en general. Entonces, las fracturas sí tienen consecuencias importantes, aún las pequeñitas, pero sí es algo que tenemos que considerar, que si el paciente puede no fracturarse, pues infinitamente mejor. Y ahí es donde entra la importancia de todas estas estrategias que podemos
de las que podemos echar mano, pues, ¿no? Como ya sabemos que una fractura incrementa el riesgo de fracturarse nuevamente, pues lo mejor o lo menos, no menos, porque podemos ser mucho menos, pero lo mejor que podemos hacer es, pues, evitar, por supuesto, que esta segunda fractura se presente, y la forma de hacer eso es, pues, con un manejo global, ¿no? Necesitamos tener todas estas estrategias y todos estos apoyos para lograr que un paciente que ya tuvo una fractura pueda realmente tener un apego al tratamiento, tanto farmacológico como clínico, como médico, como de rehabilitación, para mejorar las condiciones óseas, esqueléticas, disminuir la sarcopenia en lo posible, mejorar toda la nutrición, todo esto, para que disminuyamos el riesgo de que presente una segunda fractura. Entonces, todos estos pasos que tenemos que seguir para precisamente lograr que los pacientes puedan seguir un camino dirigido, apoyado por el sistema, pues precisamente se debe encaminar a esto, ¿no? A que evitemos segundas caídas, pues obviamente si no se caen no se van a fracturar tan fácilmente, mejoremos el estado nutricional, nuestros pacientes adultos mayores y los no tan mayores, pero con algunas enfermedades como los insuficientes renales, con alteraciones de este tipo, pues sí tienen déficits nutricionales muy, muy importantes que sí tienen consecuencias importantes, palpables en las fracturas. Tenemos que continuar el manejo bien controlado y bien establecido de todas sus patologías crónico-degenerativas. Un paciente con una cardiopatía sufre síncopes, un paciente hipertenso puede tener EBC, o sea, muchas, muchas cosas que podemos vigilar, si no cada uno de nosotros en su totalidad, pues repartirnos en lo que nos corresponde para que los pacientes puedan tener un apoyo amplio, los familiares también puedan tener un apoyo amplio y podamos verdaderamente soportar y llevar a una mejor recuperación y a disminuir los riesgos de nuestros adultos mayores y nuestros pacientes frágiles. Entonces necesitamos, como les mencionaba, controlar bien los crónico-degenerativos. Para eso necesitamos pues derivar a los pacientes a los médicos o a los servicios que sean los pertinentes en su caso. Tener un buen apoyo nutricional. La actividad física es vital para el adulto mayor, mientras pues, el movimiento es vida, pues finalmente eso lo sabemos de cierto. Mientras más activo pueda ser un paciente, mientras más elásticas pueden ser sus tejidos, mientras más en mejores condiciones estén esas articulaciones, mientras más ejercicio pueda hacer, va a tener más fuerza y va a mejorar al mismo tiempo. Es un ciclo virtuoso en este caso, ¿no? Mejora la actividad física, mejora la movilidad, mejora la fuerza y mejora entonces la movilidad. Y todo eso nos va a ayudar a que nuestros pacientes tengan menos riesgos de caídas y menos alteraciones de este tipo. Y el déficit cognitivo es muy importante. Nuestros adultos mayores deliran, muchos tienen demencias de diferentes tipos vasculares, esenciales, de Alzheimer y estas cosas. Y esto necesitamos también derivarlo al necesario, al sitio competente para que podamos ofrecer, pues que estén en mejores condiciones para apoyarlos, ¿no? Y después del manejo general, tendríamos que ya considerar el manejo farmacológico, que no es el más importante, es un conjunto, tenemos que considerarlos todos. El solo darle tratamiento farmacológico no va a mejorar las otras condiciones que tiene, pero pues sí es importante poder ofrecer a nuestros pacientes algo que mejore la densidad mineral ósea, ¿no? Nuestra guía de práctica clínica del país, pues, el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis en el adulto, nos da una indicación de alendronato, 70 miligramos a la semana, calcio y vitamina D. Con estos 3 medicamentos nosotros podemos de manera significativa disminuir el riesgo de que un paciente presente una segunda fractura. Y entonces ahí quedamos. Esto es el cierre o el resumen de qué es justamente
este sistema de la FLS, ¿no? Es un equipo multidisciplinario en donde mucha gente está involucrada, pero al final el paciente tiene una dirección clara y tiene una persona que va a estar ahí específicamente para apoyarlo en sus dudas, en recordarle que se tome su medicamento, en recordarle que realice su rehabilitación, en que se asegure de que a lo largo de todo este proceso, pues el paciente también haga lo que le corresponde, pues que ponga lo que le toca de su parte para mejorar las condiciones en las que vive ahorita y en las que va a vivir los años de vida que le queden, ¿no? Entonces, como conclusión, tenemos que las ventajas de este tipo de sistemas en el ámbito humano es mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar la calidad de vida de las familias como núcleo, pues, porque un paciente enfermo o un paciente fracturado va a tener repercusiones en absolutamente todas las personas de la familia que estén a su alrededor, desde quién lo va a cuidar, a quién lo va a mantener, a si tengo que dejar de trabajar para cuidar a mi abuelito que se fracturó, todo eso afecta directamente la calidad de vida del núcleo familiar, independientemente del paciente, específicamente de sus condiciones y las capacidades que pueda recuperar para realizar sus actividades básicas o instrumentales o sus actividades cotidianas. Dentro del ámbito, nuestro personal como médicos, como parte de las instituciones de salud, pues la ventaja es que si disminuimos el riesgo de fracturas y disminuimos el número de fracturas que ocurren en nuestros pacientes, pues vamos a tener unos hospitales menos saturados, vamos a tener unas mejores condiciones de trabajo, vamos a tener menos carga pesada. Nosotros, el hospital, como les veían en la primera diapositiva, pues consistentemente están incrementando el número de pacientes que se hospitalizan por este tipo de fracturas, y nuestro servicio es el mismo y tenemos el mismo número de médicos y el mismo número de quirófanos y el mismo número de camas hospitalarias. Entonces, disminuir estos riesgos o evitar este tipo de fracturas secundarias, mejorando las condiciones generales de los pacientes, pues nos va a mejorar las condiciones laborales que tenemos. Y finalmente, dentro de las ventajas ya sociales en general y del país, pues es que obviamente nos va a disminuir los costos. Cada fractura tiene un costo bien importante monetario para el país. Nuestro Producto Interno Bruto destinado a la salud es pues claramente insuficiente, y entonces si nosotros podemos disminuir estos gastos incurridos por las fracturas, pues nos va a ayudar en mucho. Y pues para el país en general, pues también vamos a considerar que tendremos una sociedad más saludable, con mejores condiciones, que va a tener menos problemas en general de salud a cualquier nivel. Entonces, esas son algunas de las ventajas de realmente poder implementar este tipo de sistemas de la manera más pues en todos los lugares, pues en los más lugares que se pueda, para apoyar a nuestros pacientes. Muchas gracias. Hola, muy buen día. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia, así como al doctor Jorge Negrete Corona, presidente del colegio, así como la doctora Aleli Bremer, coordinadora del módulo Metabolismo Óseo, por esta invitación a esta plática. Vamos a hablar de lo que son las dificultades en la implementación del programa FLS en el ISSSTE, en el servicio de ortopedia. Yo soy el doctor Juan Manuel Viruega Ábalos, médico ortopedista, cirujano articular, artroscopista. Vamos a comenzar. Estos son mis conflictos de intereses. No tengo ninguno para esta plática. Los objetivos educacionales es identificar a la población en riesgo de una fractura por fragilidad ósea, así como la experiencia en la implementación de un programa de Capture the Fracture o FLS. Hay que recordar que todo paciente que nos llega a nosotros a la consulta de ortopedia, ya sea por fractura, o sea un paciente ortopédico, o sea un paciente que ya haya sido operado en algún otro sitio previamente, va a considerarse un reto diagnóstico para la atención de cada uno de estos pacientes. En ese sentido,
¿qué es? ¿Es osteopenia? ¿Es osteoporosis? ¿Podemos hablar de una fragilidad ósea? En ese sentido, es algo importante que tenemos que considerar en cuenta, porque muchas veces, a pesar de que un implante esté colocado de manera adecuada, por algún motivo va a llevar a un fallo, a un fracaso de este, y se tenga que reoperar o tenga una segunda fractura el paciente con una fragilidad y sea un reto para el cirujano ortopedista. ¿A quiénes vamos a estudiar primero? En ese sentido, la clásica es pacientes que son mujeres mayores de 65 años con antecedente de menopausia, que puedan tener alteraciones a nivel endocrino, principalmente hipotiroidismo, la edad mayor a 65 años, el uso de esteroides de manera crónica y generalmente asociados a alguna colagenopatía como la artritis reumatoide o que tengan algún problema de insuficiencia renal. Sin embargo, a pesar de todo esto, la Fundación Internacional de Osteoporosis ha tenido modificaciones en el sentido de la edad y ya habla de mujeres arriba y hombres de 50 años de edad, donde tenemos que ya empezar a hacer un diagnóstico. Todos estos son los factores comúnmente asociados, pero lamentablemente subdiagnosticados, que no se valoran para la atención de un paciente que tiene algún aflojamiento, alguna fractura perimplante, periprotésica o algún detalle, y eso que tenga que atenderse de manera importante para considerarlo en nuestro tratamiento quirúrgico. Una de las situaciones por las cuales a mí me dio la intención de ver la cuestión de osteoporosis era ver esos pacientes que se operaban, que tenías una placa, un clavo, una prótesis y llegaba a hundirse, cuáles eran los factores, si estaban bien colocados, si fueron errores en cuestión quirúrgica, la cuestión del implante, la cuestión del cirujano, o en ese sentido, ¿cuál era la causa más allá de? Por esa parte, se hizo un estudio retrospectivo para saber cuál era la situación de mi población dentro de la institución, que me llegaban ya sea por trauma o por consulta externa, y hablando de las fracturas de cadera, principalmente lo que son las fracturas intra y extracapsulares, dependiendo de su tipo. Bueno, de acuerdo a la literatura, vimos las fracturas transtrocantéricas, en mi caso, fue la más alta que se presentó en el 47%. Después las fracturas del cuello femoral, independientemente de cuál fuera la zona, se contemplan de acuerdo al CI-10 en su momento, y las fracturas subtrocantéricas, que se comportan de acuerdo a la epidemiología de las fracturas conocidas. Sin embargo, estos pacientes, se operaban. Se realizaba algún tratamiento ortopédico de acuerdo a lo que tuvieras tú en la institución. Sin embargo, lamentablemente muchos de mis colegas no manejaban el manejo de osteoporosis. El 86%, 86.53%, no tenían algún tratamiento farmacológico. Entonces, un implante por sí solo no es la solución. Simplemente se tiene que dar de manera conjunta, de manera integral, para que disminuya el riesgo de que falle ese implante, falle esa cirugía y haya que reoperar o exista una segunda o una tercera fractura. De esos pacientes que tuvimos en la consulta dentro del hospital, solamente el 12% tuvieron el tratamiento de bifosfonatos, que es el tratamiento de primera elección para una fractura de acuerdo a las clasificaciones internacionales, 4% con el anticuerpo monoclonal y solamente un caso con un inhibidor de estrógenos como el raloxifeno. Sin embargo, realmente es muy alarmante que el 87% no tenga un tratamiento ni suplementario ni para la parte osteoporosis, y son puntos de apoyo para una posibilidad de fracaso. Entre la parte de tratamiento quirúrgico, pues bueno, realmente es muy similar a lo que se hace en todos los centros hospitalarios, de acuerdo en el caso de institución, de si tienes o no algún tipo de implante, dependiendo, en algunos lados es más común el clavo, en otros es más común la placa, o ya la necesidad de usar prótesis en todas sus variantes. Pero realmente es alarmante que de todas formas estos pacientes del 100%, solamente el 86% se da un tratamiento médico para la parte de osteoporosis. Una de las situaciones que se llega a presentar para la parte del programa de enlace de fracturas, una de las situaciones que yo vi fue, primero, identificar a los pacientes. De cierta manera fue difícil en el sentido de buscar expedientes, buscar información, hacer una base de datos, pero es con lo que se hace el retrospectivo para saber dónde nos encontrábamos, cuál era la calidad del hueso del paciente operado y cuáles afectaban o iban bien en su calidad de vida. La otra, con toda esta situación, fue presentárselo al cuerpo de gobierno, a la parte dirección hospitalaria, y darle la presentación de la necesidad de tener un manejo de estos pacientes para que nos pudieran apoyar. Nos dan el visto bueno y por ese sentido aceptan el programa. Al final el director en el momento ahorita es un ginecólogo, entonces sí tiene el conocimiento de la parte de osteoporosis,
por la parte posmenopáusica, y pues bueno, sí dijo, adelante, es un programa que vale la pena realizar, vale la pena implementarlo porque está incrementando el tiempo hospitalario, los costos de los implantes ortopédicos en una primera, segunda o tercera cirugía, si es que han llegado a tener, pues son muy altos. Entonces, parte de lo que le interesa son abatir costos. Entonces, por ese sentido, fue una cuestión de efectividad de costo que a él le influyó para decir adelante con un programa. El tercer problema que tuve, y eso es una situación interesante porque no había la consulta de osteoporosis dentro de la institución, no existía, a pesar de que cada servicio, ginecología, reumatología, nefrología, ven pacientes de estas características principalmente, o oncocirugía, ortopedia por la parte de nosotros, por fracturas principal, pero no teníamos un lugar donde ver específicamente una consulta de osteoporosis. Entonces fue apegado, y gracias al apoyo con las autoridades, el venderles la idea de la necesidad de hacer una prevención primaria e incluso más bien secundaria de estos pacientes para que nos brindaran un lugar. Se hizo un espacio. La situación fue aquí el problema, batallar con las enfermeras, que fue el lugar donde nos iban a dar, un lugar donde tenían la aplicación de plasma rico en plaquetas, que el director, de cierta manera, el actual, no estaba de acuerdo, por el sentido de que como no tiene un sustento real de que exista una evidencia clínica de ese tratamiento, decía, no cumple con los requerimientos de COFEPRIS. COFEPRIS, si me llega en su momento, me va a cerrar esa parte, o no sabía cómo lo iba a involucrar. Entonces buscaba una forma de cómo sacarlas, y fue el momento en el cual el punto de apoyo para que empezara la clínica de osteoporosis. Ya con eso fue ahora juntar a los pacientes que tuvieran osteoporosis, los propios, pues bueno, yo ya los estaba tratando, sin embargo, buscar captar más pacientes para tener un poquito más auge y se vieran de manera progresiva todo tipo de osteoporosis, y que tuvieran una fractura, o que los que no, pero ya tenían alguna fractura previa o fractura no identificada, como la cuestión columna, que muchas veces se identifican con la parte de la cifosis, que tienen dolores dorsolumbares o lumbares bajos, son las causas de talla baja, que no es una causa explicable, y simplemente, es que es la edad. Bueno, pero son personas tal vez de 50 años que tengan alguna deformidad progresiva en más de 3 meses de la columna, hay dolores dorsolumbares. ¿Y cuál es la causa? Pues bueno, es alguna cuestión de osteoporosis. El chiste de identificar cuál era esa causa. Entonces, por esa parte fue uno de los problemas, pero poco a poco se ha ido solventando, pero ese es un problema que todavía persiste, porque todavía los servicios que están mandando consultas, o con mis compañeros, ya van llegando, pero son poco a poco, de manera progresiva. La otra situación, la parte de la farmacia. La farmacia, el problema es de que, ok, ya los pacientes que tenía captados en el programa, y ya empezaba a darles tratamiento dependiendo de los laboratorios que se les realizaba, los estudios de densitometría que se pedían, porque lamentablemente no tenemos densitómetro en el hospital, pero tenían la facilidad de poderlos realizar de manera externa, o se pedían a través subrogados a alguna institución dentro del mismo ISSSTE. Entonces, en ese sentido, estaba. Sin embargo, cuando le damos el medicamento, doctor, como no han utilizado el stock de medicamentos, no hay. Entonces, ok, se veían y se identificaban a los pacientes, pero no existen los medicamentos, los antirresortivos o los osteoformadores, no se tenía el suficiente stock de los pacientes que ya se empezaban a tratar. Y ese fue uno de los problemas en los cuales se tuvo que influir, se tuvo que volver a platicar con la parte de gobierno. La parte de gobierno dice, bueno, ok, no hay problema, simplemente se hace un escrito para solicitar más stock a la zona sur de la región en donde me encuentro, en el Distrito Federal, pero bueno, en ese sentido pues fue uno de los problemas. El sexto punto, el convencimiento con mis compañeros, y más que nada los que son mis maestros. Al final, como yo como ortopedista joven les voy a decir a mis maestros, doctor, la cirugía está perfecta, digo, yo sé su trabajo y sé que todo está muy bien, y viendo la radiografía está excelente. Sin embargo, yo viendo los casos que a mí me llegaban por otra cuestión, por consulta, yo veía que pacientes de repente de otros colegas
por fuera y conocidos y con muy buen historial quirúrgico, de repente fallaban y lamentablemente no eran costeables tal vez de manera particular y terminaban en la institución para tratarse. Y el problema era el implante, que no estaba mal, no estaba mal colocado, simplemente las causas metabólicas, la causa de osteoporosis, que era lo que no estaba contemplado, fue lo que falló. Y en ese sentido es empezar a volver de cero, muchas veces algunos pacientes con fractura, otros simplemente era para recambio tal vez de una prótesis, pero bueno, ya era un reto extra la enfermedad que no estaba compensada o las enfermedades. Entonces, se tenía que tener esa consideración, hacer estudios y tratar ese sentido. La séptima parte, buscar alianza con los servicios interconsultantes, reumatología, ginecología, nefrología, para envío de pacientes y asimismo yo contrarreferirles para que pudiera darse un manejo integral para una red de apoyo y eso sea una mejoría en la adherencia terapéutica. Y poco a poco fue funcionando y por esa parte nada más ya se fue llenando ya la búsqueda de hacer la implementación del programa de FLS, ya lo que es el Capture, mandar los formatos a la IOF. Realmente en su momento, bueno, son formatos que se imprimen, pueden estar en español, pueden estar en inglés, son preguntas muy sencillas que ustedes las llenan y simplemente esa es su experiencia. Pueden basarlo a la parte cadera, pueden manejarlo a la parte columna, a otras fracturas que son totalmente no columna, no cadera, que son todos los demás huesos del cuerpo, y en ese sentido se puede llenar. O si tienen la experiencia en la cuestión administrativa, pues bueno, la logística y la gestión de administración se puede también gestionar. En este caso yo mandé pues para todas las bases porque tenía el apoyo del cuerpo de gobierno en el momento. Tenía los pacientes en atención de urgencias de las fracturas ambulatorias, las fracturas vertebrales que me llegaban principalmente por interconsultas de nefrología o los que estaban fracturados por otra causa y que llegaban por urgencias pero se tenían que operar. Ese fue un panorama muy adecuado, muy estable. Ya poco a poco empezaban a llegar pacientes. Sin embargo, a partir de la pandemia en 2019, pues fue un parteaguas para otra vez hacer el retroceso. En ese sentido, se cancela la consulta externa del hospital por situaciones conocidas. Y pues solamente se atendían urgencias. En las urgencias se atendían a estos pacientes con algún medicamento y una de las situaciones que llegaron a presentar con ellos es que, ok, se les daba el medicamento y ya la facilidad del sistema electrónico te permitía tal vez dar recetas dependiendo cuál fuera el medicamento de 1 a 3 meses. Se les daba, el problema es que ya no tenían seguimiento los pacientes o el mismo paciente ya no acudía a consulta o por cuestiones de que había contagio, de que había la cuestión de que el hospital era híbrido para la atención de pacientes COVID y no COVID, y pues la persona no quería arriesgarse o los familiares no querían arriesgarse y no iban los pacientes. Entonces, al final es un punto de inflexión que tenemos actual. Poco a poco ya están llegando los pacientes, pero son de las situaciones que nos hemos enfrentado actualmente con el programa de prevención de fracturas. El décimo punto, pues es nuevamente la cuestión, la densitometría que no tenemos en el hospital. Los laboratorios, ahorita por cuestión carencia, y en ese sentido me enruto al siguiente punto, al 11, el gobierno federal han hecho recortes al presupuesto, han implementado programas de austeridad en el sentido de que ahora piden mayor documentación y eso nada más para el visto bueno de un administrativo para el uso del anticuerpo monoclonal o del osteoformador, donde piden más requisitos y de acuerdo a las guías internacionales, pues realmente no se necesitaría tanto. Si tú ya tienes un antecedente, una fractura y tienes factores de diagnóstico para osteoporosis, al menos posmenopáusica, que es lo que maneja una de las guías de práctica clínica internacional, pues bueno, ahí te dicen que si ya tienes un paciente que tiene factores de riesgo, tiene un FRAX positivo y tiene una fractura ya diagnosticada, pues se puede omitir la parte de la densitometría. Lamentablemente, para un administrativo que no tiene idea de lo que es la medicina, lo que es la atención de un paciente, pues simplemente pide los puntos. Entonces son uno de los puntos de inflexión que estamos actualmente teniendo. Sin embargo, a pesar de todo eso, estos últimos 3 puntos son las situaciones por las cuales vamos otra vez como a la mitad, otra vez empezando de nuevo. Sin embargo, los mismos pacientes ya vieron la problemática, mis mismos compañeros ya poco a poco me están mandando a sus pacientes antes de operarse cuando son ortopédicos, los que son de trauma,
después de operarlos, los están enviando para ver las causas metabólicas y en ese sentido dar la prevención de una fractura. Entonces, ya se está haciendo poco a poco el trabajo de manera englobada para dar la mayor red de apoyo y asimismo la parte con trabajo social para buscar mayor adherencia y mayor comunicación con las personas para dar una fortaleza al programa. En ese sentido, los factores de planificación del modelo para llevar a un éxito es la participación temprana, identificar a los pacientes, las necesidades de gestión que se tenga que realizar, esto con el apoyo de los mentores, en este caso con mi mentora de FLS, es la doctora Lucía Méndez, la concordancia con guías clínicas, igual con el apoyo también con la doctora Andrea Loscuaga. La elaboración de un costo-beneficio es algo que se tiene que ver al menos 1 o 2 años después que se hayan implementado las medidas y que esté funcionando de manera adecuada, y el desarrollo del modelo de atención que sea factible para que se pueda ser reproducible para nueva toma de decisiones y ver en cuáles son los puntos donde nos estamos atorando el cuello de botella y esos puedan buscarse solventar para la mejoría de la atención de los pacientes con alguna fragilidad ósea para evitar la prevención de una fractura secundaria. Para llevar a casa, identificar a los pacientes que tengan algún factor para osteoporosis secundaria para su prevención de una segunda fractura. Todo profesional de la salud, sea ortopedista, sea quirúrgico o no quirúrgico, puede crear una FLS sin mayor problema, simplemente es echarle un ojo a esos factores de riesgo. En un equipo multidisciplinario te ayuda muchísimo porque te quita mucha carga para la atención de los pacientes y buscar fortalecer la red de apoyo para que tengan adherencia al tratamiento y pueda no ser una carga para la persona que lo está realizando. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Aquí está mi correo para cualquier eventualidad. Les agradezco mucho. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Espero que estas pláticas les hayan gustado. Recuerden que cualquier duda que tengan pueden entrar en contacto con nosotros en el colegio para que a su vez nosotros los podamos dirigir con alguien de IOF o con alguno de los mentores. Si ustedes tienen ganas de poner un programa FLS en su hospital, estamos abiertos a que ustedes vengan, nos digan teléfono o dirección. Nosotros vamos y les ayudamos con muchísimo gusto. Acuérdense que nuestro objetivo es tener un país sin segundas fracturas. Entonces, mil gracias por escucharnos el día de hoy y si quieren escuchar otras pláticas de estas, pídanlas, escríbanos al colegio para pedir más pláticas de osteoporosis o de metabolismo óseo. Por nuestra parte es todo. Mil gracias.